Hola, soy Elena Estadillo y hoy voy a platicarles sobre gobernanza, ética, inclusión y regulación ágil en la era de la inteligencia artificial. Hay una pregunta que me preocupa cada vez más. ¿Qué ocurre cuando una tecnología aprende más rápido de lo que una sociedad puede deliberar? Porque eso es exactamente lo que está pasando. La inteligencia artificial ya escribe, traduce, evalúa, predice, personaliza y está tomando decisiones que antes considerábamos profundamente humanas. Mientras hablamos, miles de estudiantes utilizan sistemas de inteligencia artificial para aprender. Docentes la incorporan en cursos. Las universidades experimentan con nuevas herramientas, algunas de ellas. Y las plataformas digitales reconfiguran silenciosamente la manera en que circula el conocimiento. Pero hay algo inquietante. La velocidad de la tecnología ya no es la velocidad de nuestras instituciones. Y el problema no es tecnológico, es institucional, es político, es ético y sobre todo es un problema de gobernanza. Durante décadas pensamos que regular significaba esperar. Esperar a que surgiera una innovación, esperar a entenderla y esperar a que aparecieran los daños. Entonces, actuar. Era un modelo razonable cuando el cambio ocurría a una velocidad humana. Teníamos tiempo para observar, reflexionar, aprender. Hoy ya no. La inteligencia artificial evoluciona en meses, en años, en horas. Nuestras leyes en años, nuestras instituciones, a veces en décadas. Y entre ambas velocidades aparece un vacío peligroso, porque cuando las reglas llegan demasiado tarde, alguien más ya decidió cómo funciona el sistema. No las universidades, no la ciudadanía, no los reguladores, sino las plataformas, los mercados, los algoritmos, los equipos que los hacen o las 10 personas que están dirigiendo a los gigantes tecnológicos. La educación superior vive esa tensión todos los digitalización, hiperconectividad e inteligencia artificial están redefiniendo qué significa aprender, enseñar y producir conocimiento. Pero nuestras respuestas siguen siendo parciales. En América Latina tenemos una región que avanza a distintas velocidades. Países como Chile, Brasil, Colombia y Uruguay han impulsado estrategias nacionales de inteligencia artificial y comienzan a desarrollar marcos de gobernanza más sofisticados. Pero cuando observamos la educación superior, el panorama sigue siendo fragmentado. En México, por ejemplo, diagnósticos recientes muestran que apenas el 27% de las instituciones de educación superior cuentan con reglamentos o lineamientos sobre el uso de la inteligencia artificial. Y en buena parte de la región, las universidades siguen construyendo respuestas caso por caso. Hay estudios internacionales que muestran un patrón igualmente fragmentado. Muchas universidades todavía operan sin marcos claros o delegan decisiones fundamentales a iniciativas aisladas, desarticuladas de una visión institucional, sectorial o de país. Eso significa que millones de estudiantes están entrando a un nuevo ecosistema digital sin brújula institucional, sin claridad sobre derechos, sin claridad sobre responsabilidades, sin claridad sobre límites. Pero quiero proponer algo incómodo. Tal vez el problema no sea la ausencia de regulación. Tal vez el problema sea que seguimos imaginando la regulación como herramientas del siglo pasado, porque muchas veces concebimos las reglas como muros y quizá necesitamos verlas más como sistemas vivos, adaptativos, capaces de aprender, capaces de corregirse, capaces de evolucionar.
Necesitamos regulación ágil. ¿Y qué significa eso? No significa ausencia de normas, no significa desregulación y mucho menos significa no ver lo que sucede. Significa construir reglas flexibles, proporcionales al riesgo, basadas en evidencia y sujetas a revisión constante. Regulación que reconozca algo fundamental. Cuando cambia el entorno, también deben cambiar las respuestas institucionales. Necesitamos regulación ágil y eso implica algo más profundo de lo que solemos imaginar, porque innovar tecnológicamente no basta. También necesitamos innovar en la forma de regular. Durante mucho tiempo pensamos las reglas como estructuras terminadas. Se diseñan, se aprueban y se mantienen estables durante años. Pero ¿qué ocurre cuando aquello que queremos regular cambia cada 6 meses? Tal vez necesitamos que nuestras formas de gobernanza también aprendan, que observen, que experimenten, que corrijan, que evolucionen. La regulación ágil no es una herramienta específica, es una manera distinta de pensar. Una familia de enfoques que permite adaptar reglas a entornos cambiantes. Algunas veces serán revisiones periódicas basadas en evidencia, otras veces mecanismos de seguimiento continuo, marcos adaptativos que evolucionan según los resultados, procesos de co-creación entre instituciones, personas usuarias y reguladores. Y en ciertos contextos también espacios controlados de experimentación. Entre estas formas existe una idea que fascina a muchas personas, los sandboxes regulatorios, espacios protegidos donde las innovaciones y las normas evolucionan juntas, donde se prueba antes de imponer, donde se aprende, donde el regulador deja de ser únicamente un árbitro y se convierte también en aprendiz. Pero los sandboxes son una herramienta, no una respuesta universal. No toda innovación necesita un laboratorio y no toda regulación requiere un experimento controlado. Lo importante es desarrollar capacidades para aprender mientras la realidad cambia. Imaginen por un momento universidades funcionando como laboratorios vivos de gobernanza y de conocimiento, donde se prueben nuevos modelos de enseñanza-aprendizaje mediados por la inteligencia artificial, donde los estándares sobre integridad académica y derechos digitales sean campos de exploración para reforzar el pensamiento crítico. Campus donde nuevos modelos de evaluación con inteligencia artificial puedan probarse responsablemente. No esperar 5 años para reaccionar, aprender mientras ocurre, porque hay algo aún más importante. La pregunta central nunca ha sido ¿qué puede hacer la inteligencia artificial? La verdadera pregunta es ¿para quién funciona? ¿Quién se beneficia? ¿Y quién queda fuera? La historia tecnológica nos deja una lección incómoda. La innovación no distribuye automáticamente los beneficios. La tecnología puede democratizar oportunidades, pero también puede amplificar desigualdades preexistentes. Si un estudiante tiene conectividad limitada, si una universidad tiene escasos recursos digitales, si ciertos grupos tienen menor acceso a herramientas, formación o infraestructura, la inteligencia artificial no corrige esas, las multiplica. Y eso sucede también en las brechas económicas, regionales, étnicas, lingüísticas y también en las desigualdades históricas asociadas con género, discapacidad, edad, origen. Por eso, la ética no puede ser un capítulo agregado al final de una regulación. La ética es la arquitectura, debe estar en el diseño mismo y una gobernanza audaz necesita preguntar, ¿este sistema es transparente? ¿Puede explicarse? ¿Protege derechos?
rinde cuentas, reduce desigualdades o las profundiza. Porque una educación superior, gobernada únicamente por la eficiencia, puede terminar siendo extraordinariamente eficaz para reproducir exclusiones. Y aquí llegamos al papel de las universidades, porque las universidades no son usuarias pasivas de la tecnología, nunca lo han sido. Las universidades han sido históricamente espacios donde las sociedades ensayan futuros y hoy necesitamos recuperar esa función. No solo adoptar la inteligencia artificial, interrogarla, estudiarla, gobernar. Necesitamos universidades liderando la investigación sobre ética tecnológica. Necesitamos agencias de acreditación incorporando estándares sobre derechos humanos. Necesitamos programas académicos donde la alfabetización en inteligencia artificial no sea exclusiva de las ingenierías, porque comprender la inteligencia artificial será tan importante como aprender a leer estadísticas o interpretar evidencia científica. Y necesitamos algo más. Universidades convertidas en laboratorios vivos de gobernanza y de innovación educativa. Lugares donde se puede experimentar con nuevos métodos y políticas antes de adoptarlos. Porque durante demasiado tiempo hemos planteado un falso dilema. Innovación o regulación, velocidad o derechos, tecnología o ética. Pero esa dicotomía está equivocada. La verdadera innovación no ocurre cuando eliminamos reglas, ocurre cuando diseñamos mejores reglas. Quisiera terminar con una idea. Escuchamos con frecuencia que las universidades preparan personas para un mundo que ya no existe, pero creo que esa frase es engañosa, porque hay algo fundamental que la educación superior ha hecho durante siglos y que hoy sigue siendo irreemplazable. Enseñarnos a pensar, enseñarnos a cuestionar, a distinguir evidencia de opinión, a conectar ideas, a comprender contextos y sobre todo a formular las preguntas correctas. Porque una sociedad no avanza únicamente por tener más respuestas, avanza cuando aprende a hacerse mejores preguntas. Y quizá el problema no es que esas capacidades hayan dejado de ser útiles. Tal vez el problema es que durante algún tiempo comenzamos a tratarlas como competencias secundarias. Las dimos por sentadas, las relegamos, mientras priorizábamos la acumulación de información o de habilidades que cambian cada vez más rápido. Pero en un mundo donde una inteligencia artificial puede generar respuestas en segundos, el valor diferencial no será únicamente acceder a información, será interpretar, cuestionar, juzgar, crear criterio, entender consecuencias. Por eso no necesitamos universidades que abandonen su esencia. Necesitamos universidades que la refuercen y que al mismo tiempo preparen a las personas para un mundo que todavía está siendo escrito. Un mundo donde la inteligencia artificial no transformará solamente profesiones o industrias, está transformando la forma misma en que aprendemos, decidimos y participamos en la sociedad. Y eso exige una gobernanza capaz de aprender, capaz de experimentar, capaz de corregir, pero sobre todo capaz de imaginar. Porque la pregunta no es si la inteligencia artificial transformará la educación superior. Eso ya está ocurriendo. La verdadera pregunta es, ¿vamos a gobernar ese cambio o simplemente llegaremos tarde? Gracias.